Oremos. Padre de la gloria, Señor, damos gracias por este momento, Padre Santo. Se va a estudiar tu palabra, serán abiertos tus libros, Señor. Esos libros, Padre, que serán abiertos en el día final, están siendo abiertos en esta mañana, Señor, para que nosotros hoy entendamos la similitud, Señor, que tu palabra nos va a salvar, que tu palabra nos va a edificar, nos va a hacer mejores cristianos, Padre. Utiliza en este momento como instrumento tuyo, Señor, a Roberto, mi hermano, así como utilizaste en tiempos pasados a profetas, utilizaste en tiempos pasados a los apóstoles, a los diáconos, Señor, a los discípulos de la iglesia primitiva. Utiliza hoy poderosamente a mi hermano Robert y que hable poderosamente a través de ti, Señor, utilizando tu escritura, Señor. Que seamos edificados, glorificados en tu nombre, Padre, y que tengamos un corazón y unos oídos de atención a ti, Señor, y que salgamos de aquí llenos del Espíritu Santo de Dios, Señor. Te rogamos esta oración a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, hermanos. A veces en la vida nosotros nos llevamos algunas encrucijadas, o donde nos sentimos en aprieto. Nos sentimos en aprieto. ¿Alguna vez usted se ha sentado a ver una película donde 4 personas se apuntan con 2 pistolas así? Y no sabe con quién es su amigo, quién es su enemigo. Y también sucede en la vida espiritual, esas encrucijadas. Y algo que aprendemos de nuestro Señor Jesucristo, que muchas veces se sintió en esas encrucijadas conversando o con las cuestiones que le hacían los fariseos, los publicanos, los herodianos. Y eso es lo que vamos a aprender esta mañana, hermanos, para que así aprendamos a defendernos. No nosotros, por nuestra propia fuerza, sino que a defendernos sabiendo de la palabra de nuestro Dios. Al ser cristianos nosotros, a algunas personas nos utilizan para que demos opiniones, para que sirvamos después en alguna conversación, o para que estar de acuerdo con alguien y estar en desacuerdo con otra persona. Pero no es nuestro papel de servir de jueces o dar opiniones que agraden a alguien y desagraden a otro. Porque ¿dónde quedaría el amor que Dios nos ha enseñado? Al ser cristiano, entramos en temas controversiales que tienen muchísimas ideas y puntos de vista para interpretarse. Muchísimas ideas y puntos de vista para interpretarse. Y es ahí donde nos sentimos en aprieto y no sabemos qué decir. Por ejemplo, 2 personas conversando y le hacen la pregunta a uno. Y usted tiene que dar su opinión. Se echa uno de enemigo y queda contento con el otro. Entonces, eso sucedía con los fariseos y los publicanos en relación cuando cuestionaban a nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, a nosotros se nos llegan personas que nos dicen, es pecado hacer tal cosa, pero ya en sí, en su conciencia, ya llevan la respuesta si es pecado o no es pecado. Solo lo hacen para probarnos, para cuestionarnos, para avergonzarnos o para saber si nosotros realmente sabemos de la Biblia o solo es un decir de nosotros el llamarnos cristiano. Las pruebas y trampas para el que ama a Dios están por todos lados. Y el que ama a Dios sabe qué es pecado y qué no es pecado. El que ama a Dios sabe aquella palabra que dice Santiago 4:17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hasta no hacer lo bueno es pecado. Entonces, si alguien me viene a decir, es pecado criticar a alguien, es pecado insultar a alguien, es pecado odiar a alguien,
si el que no sabe, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, si el que está haciendo lo malo, la conciencia se lo recrima y se lo hace sentir de que posiblemente haga una pregunta absurda o que ya tiene la respuesta en su corazón. Hermanos, cuando somos cuestionados y pidan opinión de nosotros, es mejor contestar con la palabra de Dios, ya que esto no es nuevo. Jesús lo sabía. Las encrucijadas de Jesús comenzó desde cuándo? Desde Mateo capítulo 4, versículo 1, que por cierto me lo utilizó mi hermano. Dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser probado, para ser tentado. ¿Y qué es lo que sucedió ahí, hermano? El mismo Satanás empezó a cuestionar, poniéndole pequeñas trampas para poder hacerlo caer fácil. Pero Jesús estaba en el Espíritu, estaba acompañado con el Espíritu Santo. Cuando le dijo Satanás, vea esas piedras, hazlas pan y coma. Para Jesús, ¿podía haberlas hecho esas piedras en pan? Claro que podía. ¿Qué le dijo? No de solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces ahí miramos dos, o la primera encrucijada de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué encrucijada? Porque uno lo está cuestionando el mismo Satanás. El ángel que estaba junto con Dios y que se reveló. Alguien que ya prácticamente lo conocía. Y lo está tentando. Y utilizando la misma palabra de nuestro Dios. Al mismo tiempo miramos a nuestro Señor Jesús en el desierto. Imagínese usted en un desierto donde no hay agua, no hay hierba, no hay planta. Usted está por 40 días con su piel seca, su cuerpo se lo ha consumido porque no ha consumido nada de alimento. Y usted tiene el poder para decir, piedras, háganse pan, tengo hambre. Pero no echan mano de eso porque tiene dominio propio y le deja que la voluntad de Dios se cumpla en usted. La encrucijada de Jesús en el desierto, hermano, es algo que a nosotros nos enseña que cómo debemos mantener nuestro dominio propio. Ahora la pregunta, ¿solo ahí fue tentado Jesús en esos 40 días? ¿Solo ahí fue tentado en esos 40 con el mero maligno ahí enfrente, poniéndole tantas obstáculos y ofertas para hacerlo caer? ¿O siguió siendo tentado nuestro Señor Jesucristo? Las encrucijadas de Jesús con los herodianos. En Mateo capítulo 22, que ya lo hemos leído, versículo 15, miramos el complot que se arman los fariseos con los herodianos para cuestionar a nuestro Señor Jesucristo. Pero qué bonito que nos enseña nuestro Señor Jesús para salir de esas encrucijadas o aprieto o diferentes tipos de opinión que existen. Dice el 15 del 22 del libro de Mateo. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Lo que querían era sorprender a nuestro Señor Jesucristo para hallar culpabilidad en sus palabras. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no mira la apariencia de los hombres. Miren lo que hacen, hipócritamente le están diciendo que enseña con verdad y enseña con verdad el camino de Dios. Porque la idea de ellos era
hacerlo caer en alguna trampa, sorprendiéndolo con una pregunta. Y querían sorprender a nuestro Señor Jesucristo con esto. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócrita? Es ahí donde encontramos la respuesta de que Jesús no solo en el desierto fue tentado, sino que también entre medio de las multitudes. Ahí está en el templo, en medio de una multitud. Y les pregunta, ¿por qué me tentáis, hipócrita? Mostrame la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y le dijo, da pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué le llamo encrucijada a esta experiencia que tuvo Jesús con los fariseos, sus discípulos y los herodianos? Una, porque si contestaba de otra forma, cuando le preguntaron si era lícito pagar tributo, en este caso impuestos al César, trasládense a ese tiempo y diga, ¿qué hubiese pasado si Jesús directamente le hubiera dicho, sí es lícito? O le hubiera dicho, no, no es lícito. Tienen que obedecer a Dios, esos son sistemas humanos. Pero Jesús sabiamente le contestó, denle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Lo que querían era poner en aprieto, en encrucijada a Jesús, que se proclamaba rey del judío, con el mero César, que era el rey de esa época, el rey de Roma, el que obedecía. Y por eso cuando Jesús lo llevaron ante Pilato, le dice, al César obedecemos, él es vuestro rey, es nuestro rey, dijeron los judíos. Y lo que querían era sorprenderle para hallarle alguna culpabilidad. Pero nos imaginamos nosotros si Jesús hubiese contestado de otra forma. Jesús contestó de una forma magistral y dice el 22, oyendo esto se maravillaron, dejándole ser. Se maravillaron de la respuesta de nuestro Señor Jesús. Si Jesús hubiese dicho, no tiene que pagar tributo, ¿se imaginan cómo estuviéramos hasta el día de hoy? Porque de alguna forma estamos regidos a la palabra de Dios. El sistema que hace el gobierno viene sacado de la Biblia, de los Levíticos, de los Deuteronomios, donde dictaminó Dios la ley. Y algunos están vigentes y otros los han reemplazado. ¿Por qué? Por el libertinaje del hombre. Pero mientras los gobiernos se regían a esta ley, los gobiernos eran buenos y eran puestos por Dios. Hoy ya no sabemos si los gobiernos son puestos por Dios o se ponen solos. Mire hasta dónde podemos llegar con esto, si es lícito pagar tributo al César. Y hermanos, es una encrucijada, es como que César con 2 pistolas, los fariseos con 2 pistolas, los herodianos con 2 pistolas, todos apuntando para poder caer en la trampa. Jesús siempre salía bien librado y la gente, la bonita noticia, se maravillaba de lo que él contestaba y le dejaban en paz. Esto nos sirve a nosotros, hermanos, porque a veces en la vida nos preguntan muchas cosas, de las cuales voy a hablar cuando leamos otro texto bíblico. Las encrucijadas de Jesús con los herodianos fue algo que no tenían parte ni arte. Los herodianos se encargaban de seguir a Herodes el Grande.
se encargaban del sistema político que se tenía Roma en Judea, pero ahí andaban involucrados con los fariseos para hacerle caer en trampa a nuestro Señor Jesucristo. Así, mis hermanos, sometida a prueba la vida de Jesús, Jesús hablaba con denuedo, es decir, con seguridad. Jesús contestó las preguntas de una forma magistral. Así como cuestionaron a Jesús, así nos pueden cuestionar a nosotros. Y nosotros también debemos de aprender a contestar con la palabra de nuestro Dios. Hoy sabemos nosotros contestar, o podemos aprender a contestar, y posiblemente las personas que nos escuchen se van a maravillar de nuestra respuesta, así como se maravillaron de la respuesta de nuestro Señor Jesús. La encrucijada de Jesús con la mujer adúltera, Juan, libro de Juan, capítulo 8, versículo 1 al 11, lo encontramos. Esta encrucijada, hermano, está muy planificada por los fariseos y por los sacerdotes. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer en libro de Juan, capítulo 8. Dice, y Jesús se fue al monte de los Olivos. Y por la mañana volvió al templo. Está en el templo. Y todo el pueblo vino a él y se sentó y les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Oiga, en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían, ¿por qué lo decían? Tentándole para poder acusarle. Pero Jesús fue inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarles, se enderezó y les dijo. La bonita respuesta de Jesús magistral. El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra él. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían unos a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Qué aprendemos de esta lectura, hermanos? Bueno, aprendemos de que Jesús está en el templo. Jesús está en el templo. Le llevan a la mujer, pero no le llevan al hombre. Primer error. Primer error, Jesús está en el templo. Segundo error, le llevan a la mujer, pero no le llevan al varón. Tercer error, van con sus piedras ya para apedrar, con piedras en mano. Y así miramos todo aquel montón de violencias o violaciones a la ley, porque en este entonces estaban viviendo basado a la ley. No matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio. Y ellos con esta ley hacían crímenes. Inclusive mataban personas inocentes porque buscaban testigos falsos para acusar a alguien que le caía mal y lo apedraban y ya. Bueno, sí, ahí está, pues Esteban apedrada. No tenía ningún delito. Le viene hablando de Abraham, Moisés, y así pasó por toda la Biblia. Al final terminaron apedrando cuando dijo que mirara el cielo abierto. Y a Dios y a Jesús a su diestra.
mataban personas inocentes, personas que manejaban una ley para echar mano de ella y recurrir a la violencia. Dice que traen la adúltera, pero no al adúltero. La ley dice, ¿qué dice la ley? Que debe de traer a la adúltera y al adúltero y no apedrarla, digamos en este caso, en Sol, sino que fuera de la ciudad. ¿Qué tan largo estamos fuera de la ciudad aquí? Creo que estamos como a 30 kilómetros más o menos. Tenían que haber llevado esa mujer y ese hombre para apedrarlo conforme a ley fuera de la ciudad. Pero lo traen al centro de la ciudad, al templo. Primera violación. Ya vienen con piedras. No son dignos de apedrar a alguien porque están acusados por su conciencia, porque están llenos de pecado. 3. Vaya a cuestionar a Jesús para que dé una opinión. Y así nos cuestionan a nosotros. Nos cuestionan para que demos opinión. Y miramos también de que muchas violaciones de la ley. Levítico 20:10 ahí nos dice que el adúltero y la adúltera tienen que presentarse y ser apedrados por todo el pueblo, no por unos cuantos. La conciencia le juzgó, por eso soltaron las piedras. Imagínense que Jesús te hubiese dicho, bueno, si es un pecado y está en la ley, no cometerás adulterio y esta mujer violó la ley, entonces apedreen, la hubiesen apedrado. Hasta sol dio y estuvieran apedrando a la mujer. Pero ¿dónde queda el amor de Jesús? Si Jesús vino por amor al pecador, para decirle, hijo, por favor, escucha, y confiesas tu pecado y te perdono y te doy una salvación gratuita. ¿Dónde iba a quedar todo ese mensaje de Jesús si hubiese permitido la lapidación de esta mujer? Es ahí donde miramos la maestría de nuestro Señor. Nuestra conciencia siempre nos acusa, hermano. Y sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Ya la ley de Dios está escrita en nuestro corazón. Y cuando esa ley sale a reducir por conciencia, independientemente me dedique a leer la palabra de Dios, o inclusive estos temas que estoy tocando, ya la conciencia me dictamina qué es lo bueno y qué es lo malo. Ojo, cuando a usted se le acerca y le preguntan, digamos, ¿es pecado fumar y embriagarse? ¿Qué contestaría usted? ¿Sí o no? ¿Es pecado fumar y embriagarse? Pues yo no le diría ni sí ni no, porque Jesús no es de esas personas que contesta o emite un juicio diciendo sí o no. Él da un comentario para que la misma conciencia le conteste. Y aquí en este caso, ¿qué le daría yo? 1 Corintios capítulo 6, 19. Porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Si yo soy templo y morada del Espíritu Santo, yo tengo que respetar mi templo, usted tiene que respetar su templo, pero ¿qué sucede si le metemos tabaco, le metemos alcohol? ¿Estoy respetando mi templo? Otra cosa, son pequeñas fascículas o fascículos que podemos aprender para utilizar la palabra de nuestro Dios. Algunos preguntarán, ¿es pecado bailar y jugar? ¿Es pecado bailar y jugar? Éxodo 32:6 dice que el pueblo de Dios se olvidó de las cosas de Dios y se dedicaron a beber y a jugar. Cada quien puede tener su propia opinión, pero es por eso que le llamo al mensaje la encrucijada de Jesús, porque nuestra conciencia nos dictamina qué es lo bueno y qué es lo malo. Si algo está quitando el lugar de Dios en mi vida, es momento de dejarlo a un lado. Y la pregunta del año,
o la pregunta de todos los tiempos durante el siglo XXI. ¿Es pecado ser homosexual? ¿Eh? ¿Es pecado ser homosexual? Bueno, nos vamos a Levítico 20, o si no, nos vamos a Romanos 1, 26, 32, donde dice que Dios, por haber dejado las cosas de Dios, Dios le dio una mente reprobada. Y cuando esta persona tiene esa mente reprobada, a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. Entonces es ahí donde encontramos la respuesta, si es pecado o no es pecado. Ojo, el otro día me hicieron una pregunta. ¿Qué contesté yo? ¿Qué contesté yo? Con otra pregunta se contesta también. Cuando le dijeron a Jesús, ¿con qué autoridad hace esto dentro del templo? Entonces le preguntó Jesús, yo también pregunto, ¿Juan el Bautista era profeta de Dios o era de los hombres? No le supieron contestar. Ahora yo les pregunto a alguien que me pregunte si la homosexualidad es pecado. Si yo tengo un cáncer o tengo el SIDA, ¿usted me va a odiar? Usted no me va a odiar a mí, la persona. Va a odiar la enfermedad que me está matando. Y quizás va a pedir a Dios para que me quite ese cáncer, para que me quite ese SIDA, para que me quite esa diabetes, para que me quite eso que está perjudicando al templo de Dios. Pero usted no me va a odiar. La iglesia de Cristo o las iglesias que pregonamos la Sagrada Escritura verdadera, no odiamos a los homosexuales, los amamos y por eso le predicamos la verdad. Porque la persona no es que nace con eso. La persona se hace. Y por eso Dios se atrevió a escribir en su Santa Escritura: maldito el hombre por esto, que se acostare con otro hombre. El mismo Romanos que le mencioné, Romanos capítulo 1, 26 a 32, donde toda esta cadena se va desempeñando hasta llegar a una conclusión que terminamos ignorando a Dios y dándole libertad al pecado. Podemos hallar muchas trampas, pero jamás vamos a odiar a nuestro prójimo. Siempre lo vamos a amar, excepto el mal hábito, la mala conducta o todo aquello que hace que no es a mí que me hace perder, le hace perder su salvación, su vida eterna, su corona de vida, le hace perder su relación con Dios, le hace perder esa armonía que tiene o ese amparo, porque fuera de Dios nada somos, dijo el apóstol. Fuera de ti, ¿dónde encontraremos palabra de vida? Le dijo el apóstol. Y es lo que necesita la humanidad el día de hoy. Palabra de vida y palabra eficaz que pueda tocar su conciencia y hacer un cambio para que tenga esa estrechez, esa relación estrecha con Dios. Pero las personas que no echan mano de esta bendición, de tener esa relación estrecha con Dios, ¿qué termina haciendo? Haciéndose ateo, agnóstico e inclusive terminan algunos sin esperanza y suicidándose. Pero Jesús no terminó así. Las encrucijadas de Jesús nos enseñan a nosotros cómo contestar aquellas preguntas sin quedar mal con uno ni con el otro, sino ser conciso y ser personas que utilizamos bien la palabra de nuestro Dios. Ahora pregunto, ¿quedó mal con el César Jesús al dar esta respuesta? ¿O quedó mal con los fariseos al dar esta respuesta? ¿O quedó mal con aquellos hombres que dejaron caer sus piedras al sentirse acusados por su conciencia? ¿O
con los herodianos. No quedó mal, se maravillaron. Y es ahí donde nosotros, independientemente de la opinión que nos pidan, cuando nos pongamos o nos sintamos en esa situación de servir de jurado, que sea la palabra de Dios que conteste la duda de cada ser humano, de cada prójimo, con amor, sus cuestiones, de sus dudas, que posiblemente solo es de recordársela, porque la respuesta la tiene en su corazón. Que Dios le bendiga.